Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar. Discipulado Efesios 4:23. Hoy es 15 de julio, martes 15 de julio de este 2025. Ya estamos listos, estamos acomodados. Vamos a darle gracias a Dios siempre por estas lindas oportunidades que nos regalan. Marisol, tú nos puedes regalar una oración ahí para arrancar. Buenas noches, primero que todo a todos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos reunirnos una noche más para edificarnos con tu palabra. Gracias por la vida, por la salud, por los alimentos, el día que nos distes y que todo lo que sea escuchado hoy sea para edificación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Marisol. Amén. 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 Bueno, voy a compartirles la Buenas pantalla. Esperen noches. un toquecito. Hola, buenas noches, Esmeralda. ¿Me escuchan muy duro? Ajá. Está bien. Está bien. Ah, bueno. Gracias. Bien, me avisan si la ven ahí. Ya. ¿Está muy duro? Sí, señor. Sí, 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 señor. señor. Y Sí. buenas Ok, noches. ok, bueno, buenas noches a todos los demás que se han conectado. Bueno, vamos a hablar hoy un tema que siempre es bueno, ya lo hemos visto en algunas ocasiones anteriores, tal vez no con toda la gente, pero son temas que siempre es importante de vez en cuando reafirmarlos, refrescarlos, y ya les voy a decir cuáles. Ustedes saben que, bueno, después de que uno le ha entregado su vida al Señor y esperando obviamente que todos los que estamos en el grupo ya lo hayan hecho. Y alguien podría decir, pastor, pero ¿cómo puede usted, se supone que el discipulado es para gente que ya nació de nuevo? Sí, se supone, ¿no? Pero pues obviamente uno no tiene un escáner, ni mucho menos una prueba ahí, como cuando uno le hacen el doping para saber si eso no es, ¿no? Entonces, ya es una cuestión como de que cada uno se pese, ¿no? Pero bueno, después de que uno tiene su nuevo nacimiento, ustedes saben que la Biblia hace mucha referencia a la nueva vida en Cristo, ¿no? De hecho, en 2 Corintios 5:17 habla de que el versículo que todos hemos escuchado alguna vez, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y bueno, se supone, o sea, y digo se supone porque no tengo yo como les dije ahorita, la forma de garantizarlo, pero se supone que desde ese momento que se da ese antes de Cristo, después de Cristo, pues uno empieza a hacer cosas que antes no hacía y empieza a dejar de hacer cosas que antes hacía, ¿no? O sea, se supone, ¿no? Se supone. Tristemente no es así en mucha gente. La gente viene a los pies de Cristo dándoles el beneficio de la duda que hayan nacido de nuevo. Hay muchas personas que siguen haciendo cosas que antes hacían, o sea, que antes hacían, ¿no? Se supone que uno debería empezar a amar lo que antes aborrecía y aborrecer lo que antes amaba, ¿no? Se supone, ¿no? Yo alguna vez les conté a ustedes y varias veces le he contado a la iglesia de que cuando yo le entregué mi vida al Señor, para mí, digamos, de las 2 horas que duraba el culto, la primera hora que era pura música era pues muy buena, pues era la parte buena, ¿no? Pero la otra hora que era la prédica era lo más terrible, pues para uno cuando está empezando porque uno no está acostumbrado. Ustedes saben que los que venimos de la católica, nosotros no estamos acostumbrados a prédicas, ¿no? Estamos acostumbrados en la católica a un protocolo, a una lectura, pero que no se explicaba ni mucho menos. Entonces, además uno ya sabía cuánto duraba la misa, más o menos, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, uno empieza a ver ese cambio, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Entonces uno lo que antes le fastidiaba, como que comienza uno a amarlo y ¿me entiende? Entonces es un cambio natural, ¿no? Entra uno en esa etapa de enamoramiento que la Biblia le llama el primer amor, ¿no? O sea, eh, no sé si ustedes pasaron por esa etapa cuando recién entraron a los caminos del Señor, que uno quería estar a toda hora, leía la Biblia. Yo me leí la Biblia yo no sé cuántas veces, leída, ¿no? Porque pues como si fuera un libro, pero ya después uno entra a escudriñarla.
metido en todo, absolutamente en todos los ministerios, a las cárceles, ministerio de aseo, evangelismo, los discipulados, profesor de escuelita dominical, bueno, tantas cosas. Ahora ustedes dirán, pastor, y es que eso no, usted lo cuenta como que algo que no se debería hacer. No, yo creo que al principio, precisamente en línea de ese enamoramiento, uno como que se mete en todo, ¿no? Y uno trata de ir buscando qué es lo ideal. ¿Qué es lo de uno, no? O sea, dónde realmente es donde uno puede servir con excelencia como tal. Pero ahí lo importante del hacer tantas cosas es que uno no, pues que uno no pierda ese primer amor, ¿no? O sea, que tristemente muchos lo pierden, y que es la queja que el Señor hace en el libro de Apocalipsis, ¿no? O sea, los veo ahí, los veo que trabajan, veo que hacen cosas, pero perdieron el primer amor, o sea, porque acuerde que más que hacer, y no solamente en las cosas de Dios, ¿no? En cualquier relación es bueno hacer cosas, pero más que hacer las cosas es qué es lo que a uno le motiva a hacer esas cosas, ¿no? O sea, que sean buenos motivos, que sean buenos sentimientos, ¿no? Entonces, hay muchas expectativas. Ustedes saben que como todo padre tiene sus expectativas con sus hijos, pues también de nosotros hay muchas expectativas de esa nueva vida, ¿no? Que decimos que tenemos, ¿no? O sea, que se supone, ¿no? De hecho, en segunda de Timoteo, Pablo le da unos consejos a Timoteo de lo que debería ser esa nueva vida también de él, ¿no? Y le da instrucciones precisamente motivado porque él ya va a morir. Recuerden que Pablo en segunda de Timoteo 4 le dice a Timoteo, te encarezco, ¿no? ¿Ustedes saben qué es cuando uno le dice a alguien, te encarezco? Como que le encarga Como que le encargo. Yo cuando les de hago hacer preguntas a responsable o algo ustedes, así. cuando yo les hago preguntas a Te ustedes, pido, o en la iglesia es para te ver si están pido. ahí, ¿no? Porque yo no los veo, o sea, nadie pone cámaras, tampoco les voy a exigir que las pongan, pero cuando yo les hago preguntas es para ver si están ahí, ¿no? Para que no se Sí, sienta como claro, que yo estoy especialmente. hablando. Entonces, te Pastor, Ajá. encarezco, es eso, ¿no? Sí. disculpe, es que acaba de conectarme y entonces por eso no sabía qué era lo que estaban hablando. Ah, bueno, no, es que estamos hablando, Leo, de que después de que uno nace de nuevo, se supone que uno es una nueva criatura y que uno deja de hacer cosas que antes hacía y uno empieza a hacer cosas que deja de hacer lo que hacía y empieza a hacer cosas que no hacía, ¿no? Y entonces uno comienza a aborrecer lo que amaba, amar lo que aborrece, y entonces dentro de ese enamoramiento uno empieza a hacer cosas, pero que a veces hay personas que dejan que se muera eso, ¿no? Y entonces hay muchas expectativas en esa nueva vida en Cristo que se supone que llevamos después de que nacemos de nuevo, ¿no? O sea, no es un cambio de así, ¿no? O sea, desconfíe, yo creo que es válido el comentario, desconfíe de esa gente que de un día para otro cambia radicalmente, ¿no? O sea, porque ya sabemos que esto no es de velocidad y yo he visto, y creo que ustedes también, casos de personas que en 2 días ya tienen un cambio tremendo y uno dice, wow, pero no aguantan nada, ¿no? Entonces, es mejor poco a poco, es mejor etapa por etapa, ir dando digamos, como esos pasitos de cambio, ¿no? Entonces, dentro de eso, Pablo, en 2 de Timoteo 4:1 le dice a Timoteo varias cosas, ¿no? Él le dice, te encarezco, como decía Esmeralda, te encargo, ¿no? O sea, mira que o sea, te lo resalto, te lo recomiendo, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Esto de una vez me lo preguntaron a mí, que era eso de juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Que el Señor Jesucristo iba a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Ya que me metí en ese pedacito que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero mire que ahí dice que Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. O sea, ¿cuándo va a hacer eso? El En la último segunda día. venida. Cuando Él Segunda venga, ¿no? venida. En su manifestación. ¿Y cuáles van a ser los vivos y los muertos? Los vivos Depende. nosotros, Porque es Los que vivos espiritualmente y los muertos espiritualmente. exacto, alguien me preguntó alguna vez que por qué iba a juzgar a los que ya habían muerto, o sea, muertos físicamente, ¿no? Acuérdate que cuando una persona muere físicamente, si murió en Cristo, ya no necesita que el Señor venga a juzgarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando uno muere con Cristo, para los que creen no hay condenación, ¿no? Entonces ya uno no necesita juicio. Nosotros lo que necesitamos es que el Señor venga ya a arrebatar la iglesia, la resurrección. Y si uno muere sin Cristo,
pues uno ya fue condenado, ¿no? Entonces ya la venida del Señor no nos toca, la venida del Señor le toca a quienes, a los que en ese momento estén vivos físicamente, de los cuales van a haber unos muertos espiritualmente y otros van a haber vivos espiritualmente. A Pa- esos son los que va a juzgar, los demás van a resucitar, unos para resurrección y los otros pues seguirán esperando hasta el último momento para resucitar para condenación eterna, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero es ya que lo mencioné ahí. Entonces dice, él le dice a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque van a venir tiempos difíciles donde la gente no va a aguantar la sana doctrina y se van a ir a las fábulas, todo lo que ustedes saben. Pero tú sé sobrio, le dice en el versículo 5, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, le dice a él, porque yo ya estoy pronto a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano y yo ya he peleado la buena batalla y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, y digo que ustedes ya saben porque eso es un pasaje que ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, cuando él le dice a Timoteo, mira, predica, redarguye, exhorta, cumple tu ministerio, bueno, una cantidad de cosas que le dice que haga, eso lo resumimos en una palabra que es de lo que vamos a hablar hoy. eh, que tristemente hoy por hoy es algo despreciado, ¿no? O sea, y acuerden que algo despreciado no es que no es necesariamente es algo que aborrece a la gente, sino que es algo a la que la gente no valora, que le ha quitado valor, ¿no? A alguien a alguien de pronto se le puede ocurrir cuál debería ser esa palabra. O sea, acuérdate que Pablo le está diciendo a Timoteo, bueno, yo ya me voy, así que vean, acuérdate que tienes que predicar, Discipulado. exhortar, haz tu ministerio, bueno, una cantidad de cosas que le dice. eh, que eso es lo que uno después de que le entrega su vida al Señor debería hacer, ¿no? O sea, todo lo que él le dice a Pablo, a Timoteo, es lo que uno debería hacer dentro de esa nueva vida en Cristo que decimos que llevamos, porque no se vale, digamos, que uno le entregue su vida al Señor y pues uno siga ahí, ¿no? O sea, siga igual, ¿no? Y está bien, dejó de hacer cosas que antes hacía, pero acuérdese que no es dejar de hacer cosas que antes hacía. ¿Qué le faltaría a eso? Hacer cosas nuevas. Sí, o sea, Crecimiento. dejar de hacer cosas que uno antes hacía es una parte, pero ¿cuál es la otra? Hacer cosas buenas, nuevas. Y Sin Sí, predicar. sí, dejar de hacer Hacer otras. Hacer cosas que discípulos. antes no hacía. Hacer exacto, sí, discípulos. lo que dijo Marquito está bien, pero en línea de eso es, uno tiene que dejar de hacer cosas que antes hacía, pero uno tiene que empezar a hacer cosas que antes no hacía, ¿no? O sea, no se puede quedar uno en la mitad nada más, porque la mayoría de la gente deja de hacer cosas que antes hacía pero se quedan ahí, ¿no? Entonces, Y renovando la mente. a alguien se le ocurre de pronto, ¿qué es eso que hoy por hoy es como despreciado? Y cuando digo despreciado es que la gente le huye a eso, o sea, no lo asume y es algo que realmente está dentro de las expectativas de esa nueva vida en Cristo. ¿A alguien se le ocurre? Como Compromiso, compromiso. Compromiso, ¿qué más? escudriñar Tes- la palabra, Renovar la Escudriñar, Obediencia. mente. renovar la Renovar la testi- mente. mente, Testimonio. Obediencia. Ser responsable, testimonio, pastor. se- Santidad. ser responsable, la santidad, todo eso está bien. Todo eso que El ustedes dicen, servicio. ¿quién dijo ahí? ¿Quién habló al último? Yo, Juan Pablo, ¿Qué dijo Juan Pablo? el servicio. El servicio. Eso es lo que vamos a hablar, el servicio. Gracias, Juan Pablo. El servicio, o sea, ¿por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, te encarezco delante del Señor que sigas, que hagas lo que yo hice. ¿Y qué fue lo que yo hice, Pablo? Servir, ¿no? O sea, no te canses de predicar, redarguye, exhorta, anima, ve allá, cumple tu ministerio, haz labor de evangelista, o sea, una cantidad de cosas que uno la podría recibir ¿en qué? Servir, ¿no? El servicio. ¿Y por qué digo que es despreciado? Porque cuesta realmente, créame que cuesta que lograr que la gente sirva, ¿no? O sea, y claro, ustedes dirán, pastor, pero es que defíname servir, porque es que servir no es solamente en la iglesia. Sí, estamos de acuerdo. Servir no es solamente en la iglesia y no me estoy reduciendo solamente a servir en la iglesia, ¿no? Estamos hablando, cuando él le dice a Timoteo, redarguye, exhorta, bueno, todas esas cosas no solamente las hace uno en la iglesia, ¿no? Entonces, pero ni dentro ni fuera de la iglesia hay gente que se resiste a servir. Entonces, quisiera leer este pasaje que para que nos sirva para meternos al tema, ¿no? Que está en Lucas 17:5
que habla precisamente de este tema. Dijeron los apóstoles al Señor, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena y síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Bueno, ese es un pasaje que habla precisamente del servicio y vamos a desarrollarlo, vamos a hablar muchas cosas que tienen que ver con el servicio. Entonces, nosotros estamos en una sociedad o es parte de la naturaleza nuestra mismo, la naturaleza humana, digámoslo, que muchas veces esperamos y en ocasiones a veces hasta uno exige que se le reconozca o que o esas muestras de gratitud por las buenas obras que uno hace, ¿no? Y muchas veces, a veces ni siquiera son cosas extraordinarias, sino que hacen parte de nuestro deber, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando llego ahí a felicitar a un vendedor porque vende, me acuerdo porque yo trabajaba en una empresa, nosotros trabajamos en el primer, en el primer piso y en el segundo piso estaba el área comercial o la vendedora, ¿no? Y el piso era de madera, entonces uno a veces abajo escuchaba una gritería y un taconeo y ay, para un lado, para el otro, y uno decía, uy, ¿qué pasó? Y era porque alguna de las vendedoras vendía algo, ¿no? Entonces se armaba un alboroto y entonces iban corriendo ante el gerente a contarle y la felicitación. Entonces digo, pero uno, ¿por qué tiene que felicitar a un vendedor porque vende? Pues bajo lo contrata uno, ¿no? O sea, ¿para qué contrata uno a un vendedor? Para que venda, ¿no? Entonces está bien, ahora estira pastor, pero no se puede felicitar si es una buena venta. Sí, está bien, pero ni siquiera eran buenas ventas. Con que vendiera algo ya era hermano un alboroto. Entonces es como, por ejemplo, que yo cuando yo les he dicho en la iglesia y no felicitarlos por venir hoy a la iglesia, ¿por qué los voy a felicitar? O sea, o que les diga a ustedes que los felicito por haberse conectado al discipulado. Yo creo que está bien, se valora el esfuerzo y todo eso, pero creería que es como lo mínimo que uno debería hacer, ¿no? O sea, como nosotros no es que nos reunamos mucho tampoco, ni decir que hacemos 4 o 5 cultos a la semana y 2 cultos el domingo, como para decir, bueno, pastor, es que es demasiado. No, no. Nos vemos 2 veces a la semana, si acaso, con algunos, con la mayoría, ¿no? Entonces, a veces, digamos, buscamos eso, ¿no? Como que se nos valore o como que se nos exalte y muchas veces estamos haciendo casi que lo mínimo que se esperaría que hiciéramos, ¿no? Y eso es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? En ese texto que nosotros leímos, ahí, digamos, el Señor lo que está mostrando exactamente es cuál es la actitud y cuál es el actuar de un siervo, ¿no? Que ahorita lo vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, bueno, la palabra siervo en estos tiempos, pues ya casi la gente ni la usa, ¿no? O sea, ustedes saben que ya la gente cuando hablo de gente me refiero casi que al liderazgo como tal, ya no les gusta que les digan siervos, ahorita ya se usan otros títulos mucho más elevados, ¿no? Apóstoles y todo ese asunto, porque la gente la palabra siervo lo puede ver como algo bajo, ¿no? Algo como algo indigno, digámoslo así. Eh, y a veces también se usa de una manera muy ligera, ¿no? O sea, a todo mundo se le dice siervo, eh, cuando realmente un siervo es el que está sirviendo, ¿no? Un siervo es el que sirve, ¿no? ¿Y para qué le vamos a decir siervo a alguien que uno sabe que no sirve, ¿no? Que no está sirviendo como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues hace parte de ese lenguaje espiritual, ¿no? Y a veces a uno mismo le eleva el ego que le digan siervo como tal, ¿no? Entonces, Pastor, sí, señor. perdón que le interrumpa, qué pena, pero en algún momento yo oí a alguien, no me acuerdo ahora, pero para en aquellos años donde estaba Jesucristo, el que una persona fuera siervo, que es esclavo, tanto a los romanos como a los judíos, era algo como, es como ser delincuente y que usted tenga la manchada, la hoja, ¿no? Es algo así como, eso Sí, de que sí, Jesús sí. hizo, de lavar los pies fue increíble Ujú. para ellos, ¿no? No, no, sí es cierto. O sea, porque los siervos eran esclavos, ¿no? O sea, un siervo era como la palabra, ahorita más adelante lo menciono por ahí, era como la palabra camufleada de esclavo, ¿no? Que eso era un siervo, ¿no? Un siervo es el que sirve. Y ahorita vamos a ver,
precisamente cuando el Señor vino y lo que dice Marquito es cierto, cuando él lavó los pies, los discípulos wow, que no, 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 jamás. ¿Por qué? Porque eso eran labores de un siervo, ¿no? Entonces él dijo, no, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Entonces, y es cierto, sí, en esa época no era algo así como muy... Por eso es que cuando los discípulos, o algunos, ¿no? Se presentan en sus cartas, dice, escribe tal siervo de Jesucristo, ¿no? Porque una cosa es ser siervo de Jesucristo y otra cosa es ser siervo de alguien, ¿no? Porque ya uno decir es que yo soy siervo de tal persona, no, pues eso sí ya no lo enorgullece a uno para nada, ¿no? ¿A quién le gustaría ser esclavo de nadie? Pero si hay algo que a uno le enorgullece, por eso es que hay una canción que dice que no hay un lugar más alto que los pies de Cristo, ¿no? O sea, porque en las matemáticas de Dios así es, ¿no? O sea, no hay un mayor grado de libertad para una persona que ser esclavo de la justicia, o ser esclavo de Dios, ¿no? O sea, esclavo de Cristo. ¿Entiendes? Esa es la matemática de Dios. Pero bueno, el Pastor, caso es que, sí, señor. Es parecido ser siervo a ser mayordomo. No tanto. Ahorita lo vamos a ver, aunque El siervo, el siervo debe tener cierta mayordomía, ¿no? Pero digamos que un mayordomo tenía siervos a su cargo, aunque un mayordomo a su vez era siervo de alguien, ¿no? ¿Me entiendes? Pero era un nivel de servicio diferente, ¿no? Pero Y los digamos que eunucos, es que los eunucos eran siervos, sí, eran personas que estaban al servicio Acuérdate que ser siervo, ahorita lo vamos a definir, es estar al servicio de alguien, ¿no? Pero ellos tenían la particularidad de que ellos habían hecho votos de castidad, ¿no? Y todo ese asunto. Entonces, por eso a ellos los ponían mucho a servir en donde había mujeres y todo eso, porque no había peligro, ¿no? Ya ellos inclusive ya, no sé si los habían castrado o no, Mile, no me acuerdo. Pero sí, sí, parte de eso era que ya los habían, no podían, no, eran inofensivos, digámoslo así, pero esos son pero sí eran siervos, personas que están al servicio de otros, ¿no? Ok, entonces vamos a ver a través de la Biblia básicamente el verdadero significado de lo que es el concepto y la palabra de siervo, ¿no? Entonces, hablemos un poquito del servicio al Señor. Digamos, todo esto se remonta ya en el libro de Éxodo y todo eso, ¿se acuerdan cuando Moisés fue allá a Faraón a pedir que dejaran libre al pueblo para que sirviera en el desierto? ¿Se acuerdan? Deja ir a mi hijo o deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿no? Entonces de ahí uno va como juntando conceptos, ¿no? Digámoslo así, de quiénes son los que deberían servir, ¿no? Entonces, si el pueblo se le pidió que una vez liberado de la esclavitud sirviera al Señor, entonces uno podría traerlo y aplicarlo a la vida de uno o a la vida de hoy en día, de que todo aquel que ha sido liberado de esclavitud está llamado a servirle al Señor, ¿no? O sea, ¿me entienden? Ahí es la clave, ¿no? Entonces, mientras que una persona siga siendo esclavo del pecado, porque digamos, uno es esclavo de lo que lo vence, ¿no? No puede servir. Por eso es que de entrada, lo que le impide a uno servir es estar en esclavitud, ¿no? ¿Por qué? Porque un esclavo no puede servir. Estamos llamando al servicio al Señor, ¿no? Ahora es porque ustedes dirán, ¿cómo así, pastor, que un esclavo no puede servir? Pero si un esclavo es un siervo, sí, pero eso es en lo natural. Pero acuérdate que la matemática de Dios es diferente. Para que alguien pueda ser siervo del Señor, tiene que ser libre del pecado, ¿no? O libre de esas cadenas, ¿no? Porque esas son las paradojas que maneja el Señor, digámoslo así. Entonces, todo aquel que ha sido liberado de esclavitud está llamado a servirle al Señor, ¿no? De entrada, ¿dónde le sirvió el pueblo al Señor? En el desierto, ¿no? No en la tierra prometida. El Señor liberó al pueblo para que le sirviera en el desierto. Y ahorita vamos a ver más adelante que hay personas que son liberadas de la esclavitud y dicen, no, yo ahorita es que estoy pasando unas adversidades, entonces no puedo servir, entonces yo voy a esperar a que esté libre, hasta que esté en mi Canaán espiritual para servir, pero esa no es la idea. El Señor nos llamó a servirle de dónde? En el desierto, ¿no? Entonces, ¿qué es el servicio? El servicio es un ministerio, digamos, esa disponibilidad de estar al servicio de alguien, ¿no? De prestar un bien, de prestar algo, ¿no? Servir es desempeñar ciertas funciones o cumplir con unos deberes para una persona, ser útil, ser apto para cualquier cosa, poder utilizarse, obrar a favor de otra persona, beneficiarse todo eso tiene que ver con el servir, ¿no? Y aquí hay algunos sinónimos de siervo, que es esclavo, servidumbre, que era lo que de pronto mencionaba Marquitos ahora, ¿no? Este pasaje que está aquí de la red del pescador, ¿se acuerda que alguna vez hablamos en la iglesia de que el reino de los cielos es como una red que se lanza? Y entonces, ¿por qué la traigo, digamos, ahí, o se menciona ahí? Porque dentro de todo esto, hermanos,
si bien Dios no hace asesión de personas para salvación, a nivel de servicio, sí, no es lo mismo el que sirve y el que no sirve, no es lo mismo. Acuerden que hablamos del Tribunal de Cristo hace un tiempo y uno tiene que presentar ahí todos los que son salvos, algunos se presentarán con cosas que hicieron, otros con cosas que no hicieron nada. Entonces, aunque la salvación no está en juego, pero sí hay en juego coronas y galardones y todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que hace la alusión de la red. Entonces, ese llamado a servir al Señor, pues es algo personal y obviamente es una decisión, o sea, no es obligatorio. Por eso alguna vez que hablamos del servicio militar obligatorio, que no sé si les conté de que, por ejemplo, en Colombia el servicio militar es obligatorio. Entonces uno sale del colegio y tiene que presentarse al ejército y si sirve, le hacen exámenes médicos y si sirve, tiene que irse un año a prestar servicio militar y si no ha estudiado y es un soldado raso, 2 años, ¿no? Prestarse, pero es obligatorio. Entonces, todos los años, digámoslo, como en los meses de junio, julio, que es el calendario ya es de junio a junio, entonces sale un contingente y entran muchachos nuevos, sale un grupo grande y entran nuevos. Entonces, constantemente siempre está nutrido, digámoslo, el ejército porque es obligatorio, ¿no? En las cosas del Señor, como no es obligatorio, pues de uno en uno, de dos, dos, que por allá uno le entregó su vida al Señor, entonces se enroló al ejército de Dios y otros dos por allá y otros, así, ¿no? Porque no es obligatorio, ¿no? Pero es algo personal, ¿no? Es algo personal. Y además de que es personal, pues es acorde a las capacidades que cada uno tiene, ¿no? Se supone que uno tiene sus dones y uno debe saber cuáles son los dones o cuáles son esas capacidades que Dios le ha dado a uno. Y cuando uno sepa cuáles son, pues uno debe pulirlas, desarrollarlas. ¿Y los dones para qué son? ¿Para qué son los dones? Para el servicio de la iglesia. Para Tener ponerlos al para servicio, el para servicio que de la la iglesia. iglesia crezca, ¿no? Para que la iglesia se fortalezca. Y obviamente uno mismo como es parte de la iglesia, pues uno se ve beneficiado, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Pastor, Eh, sí, señor. eso que se está diciendo es como lo de los talentos. Ujú. Sí, sí, Digamos, eso que usted está diciendo que tenemos las capacidades que nosotros tenemos, es como los talentos, digamos. correcto. Y por eso fue que esa parábola de los talentos dice que el amo escogió 3 personas, le dijo a uno le dio 5, 3 y 1, a cada uno conforme a su capacidad, ¿no? Porque él sabía, el que este 5 puede manejar 5, este sí, este démosle 1 porque no le veo así como mucho. Entonces, cada uno conforme a la capacidad. Acuerda que Dios no nos va a pedir a nosotros más allá de lo que nosotros podemos dar, ¿no? O sea, por ejemplo, y yo les he contado, a mí me hubiera encantado, me hubiera gustado cantarle al Señor, porque me gusta la música, porque tengo buena memoria, porque tengo buen oído, pero me falta la voz, que es lo más importante. Entonces, no me voy a poner yo que porque quiero y me gusta cantar, entonces subirme a cantar a un grupo de alabanza cuando yo sé que no canto nada. Entonces, ¿me entiende? Cada uno conforme a la capacidad. Después todo Dios me ha dado otras capacidades, entonces las aprovecho por ese otro lado, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Le Pastor. hace falta fe, pastor. Ah. Sí, Milena. Ok, pastor, entonces, hablando usted del servicio, a veces pienso yo no, que no habrá, que la gente no se quiere entrar a este caminar del servicio, porque con lo que has dicho, o sea, hay parte de actitud con C y actitud con P, ¿no? Que como decía el Señor, ese servicio al prójimo, ese amor que él tenía, que él hacía los milagros, predicaba y todo. Entonces, a veces nosotros podemos tener esa actitud de que amamos al prójimo, nos duele el necesitado, pero si no estamos capacitados, como dices tú, de los talentos, los dones, a veces no sabemos ni qué don tenemos, entonces tal vez eso es lo que nos está frenando a entrar aquí al camino del servicio. Ok. Lo que pasa es que Milena ha mencionado dos cosas que son importantes. Todo es importante, ¿no? La actitud y la aptitud. O sea, actitud con C y aptitud con P, ¿no? Cuando la actitud con C es esa disposición que uno tenga de hacer las cosas, el estar dispuesto, siempre anuente, esa es la actitud con C. Y la aptitud con P es la capacidad que uno tenga de hacerlo, ¿no? Usando el ejemplo que yo les dije ahorita, yo para cantarle al Señor tengo toda la actitud del mundo pero no tengo la aptitud.
aptitud, o sea, no tengo la capacidad, aunque Oscar diga que hay falta de fe, no, pero sí se me va la voz. Es más, yo no puedo, y desde joven, yo no puedo hablar mucho así o a capela y todo eso porque ya me voy quedando ronco. Entonces, pero sí, a veces, por ejemplo, uno diría, entonces, pastor, y entonces me quedo con la duda, ¿qué es más importante entonces, la actitud o la aptitud? Bueno, las dos, lo ideal sería que uno tuviera las dos, ¿no? Genial, eso sería un siervazo, pues alguien que tenga la capacidad de hacer algo y aún así ser solícito, como le decía Pablo a Tito, ¿no? ¿Entiende? Entonces, pero de las dos, ¿cuál es más importante? Yo diría que si tuviera que escoger una, escogería la actitud, ¿no? La actitud, porque una persona con una buena actitud se puede capacitar, ¿no? Puede aprender, acorde a sus capacidades, como mencionaba ahorita Leo, de los talentos, ¿no? Acordes, ¿no? Yo solamente puedo con un talento, es lo que yo siento que puedo manejar, entonces listo, hágale ahí, sirva ahí en lo poco, sirva en lo poco, sea ahí, y lo que haga, hágalo bien. Esa es la actitud, ¿no? Porque ¿qué sirve que una persona tenga aptitud, o sea, tenga la capacidad de hacer cosas, pero tenga una mala actitud? ¿Para qué? O sea, eso no, esa persona no sirve para servir. ¿Me entienden? Por más, y vemos y ejemplos los vemos, muchísimos. Gente que tiene la capacidad, gente que tiene el conocimiento y todo, pero tienen una mala actitud, trata mal a la gente, miran a la gente por encima del hombro, se creen la última Coca-Cola del desierto, ¿me entiendes? Entonces eso no sirve, eso en las cosas de Dios no sirve porque el Señor dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces él está hablando de actitud, ¿no? Entonces cuando Melina dice que qué es lo que de pronto la gente lo frena, no, a veces la gente lo que lo frena a Mile es que hay gente que quiere dar, a veces quieren dar en servicio lo que no tienen, ¿entiende? Pero tampoco van en busca de suplir eso que no tienen. O sea, si yo quiero servirle al Señor, no sé, suponga que yo quiero servirle al Señor dando consejos, consejería, porque yo siento que es lo que me gusta y tengo esa facilidad, pero a veces siento temor de acercarme a la gente. Uno puede luchar contra esos temores, desarrollar, crear esa habilidad de poder relacionarse, entonces uno lo puede hacer, pero si uno se queda ahí con la limitación que tiene, pues nunca va a avanzar, ¿no? Y eso no solamente en las cosas de Dios, en las cosas personales también, ¿no? Hay gente que, acuérdense, en alguna vez que hablamos de los temores y el miedo, que si hay algo que a uno lo frena es el miedo, ¿no? Y más bien el miedo debería ser como un motor que lo impulse a uno a avanzar, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el asunto. Entonces, ¿quién puede servir? Bueno, segunda de Timoteo 21 dice, así que si alguno limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿quién puede servir? Todo el que ha sido limpiado, todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha entrado en una relación con el Señor. Está uno, digamos, acuérdense, lo que a uno le impide para servir es estar en pecado, nada más. De resto, usted es hábil para servir. ¿En qué? Hay que descubrir en qué. Hay que ver cuáles son los dones, las capacidades que uno tiene, algo. Por eso es que el Señor decía, es que la mies es mucha, o sea, hay muchas cosas que hacer, ¿no? No creen que servir es solo predicar o ser ujier o ser profesor de escuelita dominicana. Hay tantas cosas que hacer dentro de la obra del Señor y precisamente uno tiene que ir buscando en dónde es que encaja y qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Pero tampoco quedarse ahí. Ahorita, y mejor no me adelanto y me acuerdo de esto de que usted diga, bueno, pastor, entonces uno tiene que servir en lo que le gusta, ¿no? No caer, por ejemplo, a lo que caen, que casi siempre, tristemente usan el ejemplo uno de los de la música y la alabanza, porque hay gente que sirve en la alabanza y la adoración, digámoslo, sobre todo los músicos, que ellos solamente eso, ¿ah? Y uno lo ha visto, y si ustedes han estado en iglesias, saben, y uno ve ejemplo de que si este es músico, entonces ese no puede ayudar, no puede ir a ayudar a hacer aseo en la iglesia o no, nada, porque no, lo mío es la música. ¿Me entienden? Entonces tampoco hasta allá, ¿no? Porque esa no es la característica de un siervo y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito para que no, a ver si alcanzamos a sacar el tema. Entonces, básicamente todo el que ha nacido de nuevo puede servir, esa es una realidad. Lo contrario, el que esté en pecado todavía no puede servir, o sea, y ahí recae una responsabilidad personal, ¿no? Porque uno no, como les digo, uno no tiene un escáner para saber si alguien está o no está, ¿me entiende? Uno confía en que la gente entienda y sepa que uno tiene que pesarse y uno no puede servir en pecado, ¿no? Bueno, obviamente todo el que ha entendido la responsabilidad de ser hijo de Dios, o sea, y acuerde que la responsabilidad, ¿qué es la responsabilidad?
hacer lo que uno tiene que hacer. Una persona es responsable cuando hace lo que tiene que hacer. Por eso es que la responsabilidad no tiene que ver nada con la edad, ¿no? La responsabilidad tiene que ver con el hecho de que uno haga, digo, la madurez no tiene que ver con la edad, sino con la responsabilidad más que todo. Entonces, bueno, obviamente muchas Pastor, personas, sí, señora. ¿hay algún versículo que se relacione con eso que usted acaba de decir, que no puede una persona servir si está en pecado? Bueno, lo que pasa es que, digamos, es, lo que venimos hablando, ¿no? De que partimos aquí de eso, que cuáles fueron las personas que habilitó el Señor para que sirvieran una vez hubieran sido liberadas del pecado, ¿no? Pero sí hay un versículo, Mari, y si alguien lo busca por ahí, que creo que está, que dice que liberado de, y está en orden, ¿no? Liberados de esclavitud, hechos siervos de yo no sé qué, y como fruto la santificación. ¿Alguien lo puede buscar por ahí ahorita? O si no, yo ahorita te lo Debe busco, estar porque sí está Donaldo en buscándolo. ese orden. eh, que ha sido, y si quieren lo buscan por ahí, y como fruto la santificación, es el versículo. Ahorita te lo digo, Mari, pero sí, sí lo hay, porque Romanos 6, pastor, 6, exacto, sí. 17. Yo te iba a decir Romanos porque te lo tenía presente. ¿Romanos qué? Romanos 6, 17. Léalo, Leo. Usted ya que Donaldo es muy rápido. Ujú. Es que lo estaba buscando por internet, pero no lo tengo a mano en la Biblia, pero ya Bueno, lo voy a entonces aquí buscar. se lo leo, vean. Romanos Creo seis que 17 es, y todo ese capítulo, Mari, se llama Siervos de la Justicia, precisamente, ¿no? Básicamente. Entonces Lo leo, dice, pastor, ya lo dice, tengo. vamos a leer desde el 16. Léelo desde el 16, Leo. Dice, no habéis o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Es una pregunta, digamos. Ujú. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido voy de Elías, voy. Habéis obedecido del corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Exacto, entonces ese es el orden, ¿no? Y liberados del pecado, entonces viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, ese es el orden natural. Entonces, Mari, digamos, en lo contrario, uno no podría venir a ser siervo de la justicia si primero no ha sido liberado del pecado, ¿no? Y pueden haber otros versículos que lleven esa analogía como tal, ¿no? Pero digamos lo que todo trasciende de allá del libro de Éxodo, desde que el pueblo fue liberado del pecado para ser llamado a servir en el desierto, ¿no? Entonces, mientras uno no haya sido liberado y siga siendo esclavo del pecado, porque estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? No estamos hablando ni de una cárcel natural, ni mucho menos. Mientras uno siga siendo esclavo del pecado, pues no está habilitado para servir. ¿Por qué? Porque uno no puede servir a dos señores, digámoslo así. Entonces, uno es esclavo del que lo vence, ¿no? Y si uno es esclavo del pecado, está sometido a ese, ¿no? Entonces, es siervo del pecado, digámoslo así. Pero si uno es liberado del pecado, viene a ser siervo de Cristo. Claro, una persona que Milena dice acá que sí es muy delicado que una persona en pecado sirva, claro, porque eso es como jugar con las cosas de Dios, ¿no? Básicamente, ¿no? Y acuerden que una persona, ahora se dirán, pastor, ¿y una persona en pecado puede servir? ¿Qué dicen ustedes? Puede servir, Sí, pero no debe hacerlo. De que puede, uno puede hacer lo que le dé puede, la puede, gana, ¿no? Porque pero no es. uno puede engañar a cualquiera, ¿no? Pero Dios no puede ser burlado. Ok, entonces, bueno, obviamente, ¿quién puede servir? Todo el que ha nacido de nuevo, todo el que entienda la responsabilidad que uno adquiere cuando uno pasa a ser hijo de Dios, cuando Él dice, le dio la potestad, el privilegio, la responsabilidad también de ser hijos de Dios. Entonces uno, como tiene esa responsabilidad, uno, y parte de la responsabilidad es hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, básicamente. Y el tema ahí es que yo creo que la mayoría de las personas de pronto uno diría, dándoles el beneficio de la duda, diría, sí, yo anhelo servir al Señor, pero como les decía ahorita, muchas personas esperan servir solamente cuando las situaciones estén a favor, ¿no? Cuando todo esté bien, o sea, cuando todo esté caminando bien, inclusive hablando hasta en temas de salud, cuando uno no le duela ni una uña, no, pues, o sea, los siervos en lo natural eh, les toca servir y ahorita vamos a ver ese ejemplo que estamos allá si llegamos, de que aún, y me adelanto un poquito porque lo que leímos ahorita fue que un siervo venía, después de un día de trabajo, llegó en la noche a su casa y entonces el Señor le dice,
teniendo un siervo que llega después de un día de trabajo, le dice, siéntate a comer. No, eso no, así no es. De pronto el siervo quisiera que así fuera, pero así no es. Más bien el amo que le dice, bueno, ciñete porque necesito, voy a comer. Entonces, ¿me entienden? O sea, por más cansado que venga. Y así es, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? No esperar a que las cosas estén favorables para servir, porque, pues obviamente, no, imagínense, entonces nadie serviría. Eh, Hay otras personas que empiezan cosas y no las terminan, que eso es otra cosa, ¿ah? O sea, servirle a Dios no es estar empezando y empezando cosas y empezando aquí, que yo no. Si uno empieza algo y lo deja tirado, eso es un mal servicio, eso es un mal testimonio, ¿no? O sea, no es, ¿de qué me sirve a mí empezar 10 cosas y decir, wow, qué siervo? No, pues si de las 10 cosas las dejé tiradas, es un siervo más que inútil, ¿no? Un siervo mediocre, como tal, ¿no? Hay que ser muy responsable. Claro, entonces, ahora, ¿qué necesitamos para servir? Bueno, como hablamos ahora de la actitud y la aptitud, pero algo que podríamos resumirlo es en esa pasión, ¿no? Que nosotros tengamos pasión por servir, ¿no? Hay una iglesia aquí en Costa Rica que se llama Pasión por las Almas, que sí, el nombre es potente, ¿ah? Pero la iglesia no tanto. Bueno, la iglesia sí porque es una mega iglesia, pero nada que ver. Eh, entonces, básicamente es que nosotros tengamos esa pasión, ¿no? Y esa convicción en nuestros corazones de ese llamado, ¿no? Esa pasión, ¿cómo la podemos definir? Bueno, básicamente es la pasión que es, la pasión es una emoción, ¿no? Porque es una emoción es ese sentimiento fuerte que uno tiene hacia algo, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un objeto. Hay muchas cosas que a uno lo apasionan, ¿no? Y básicamente es como ese motor que le impulsa a uno a desear o a hacer algo, ¿no? Que uno no pierda esa pasión, básicamente, ¿no? Entonces, que uno entienda que es para un Dios vivo, que es un Dios real, que uno entienda también que para todos los que aman a Dios, el ser siervo es, aparte de un privilegio, es algo que le debería llenar a uno de gozo, ¿no? Por eso es que insiste uno mucho de que en el momento en que el servicio se convierte en una carga, ya pierde la bendición, ¿no? Entonces, una persona está sirviendo por servir o por cumplir, o mejor que deje de servir, porque más que tener una bendición, eh, o sea, y le voy a poner esta analogía, a ver. Ustedes saben que estamos de acuerdo con que servir es una bendición, ¿cierto? Señor. ¿Amén o no? Amén. Amén. Ok, Amén. entonces partamos de ahí. Servir es una bendición. Si el servicio es una carga para uno, Ya no es una ¿cómo? bendición. Perdón, Si el servicio es una carga, ya no es una bendición. por eso, pero ¿cómo podría uno respaldarlo bíblicamente de que ya no es una bendición? Por El ejemplo, gozo no añade partamos de ahí. tristeza. Pe- ¿Cómo? El gozo del Señor no añade tristeza si algo le va a causar. Las bendiciones, Marian. Las bendiciones del Señor no añaden tristezas, ¿no? O sea, entonces ese es el respaldo bíblico. Dice, el servicio es una bendición, pero si el servicio es una carga y no es un secreto que las cargas a uno le generan tristezas, ¿no? Porque a quién le gusta tener una carga ahí, ¿me entiende? Entonces, si el servicio es una carga, que es lo mismo que decir, si el servicio te genera tristeza, entonces no es una bendición. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios no añaden tristezas. Así, eso que acabamos de hacer es porque si alguien a usted les pregunta algo, decir, pero ¿y eso qué? ¿Dónde está? Ahí está en la palabra, está claro. O sea, si usted sirve, pero el servicio lo carga a usted, deje de servir porque eso no es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Así de sencillo es el asunto. Entonces, Pastor, sí, señor. pastor, pero lo que pasa es que a veces que en muchas iglesias también sobrecargan a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, hay iglesias que de domingo a domingo tienen servicio y ya eso como que no es una buena administración, ¿verdad? Porque la gente tiene que, digamos, hay gente que tiene que estudiar, hay gente que tiene que trabajar, gente que tiene con su familia, para todo un tiempo, ¿no? Ya hay líderes que ejercen una sobrecarga en ese sentido, pues. Ah, sí, pero ahí sí ya uno le tocaría, Oscar, es pesar, digamos, porque y uno entiende eso, ¿no? Y hay personas que no paran, o mujeres y hombres, ¿no? Pero más que todas las mujeres, ¿no? Algunas, digámoslo así,
que no paran en la casa, ¿no? Están todos los días en la iglesia y en la tarde dos reuniones y entonces no los ven. Y entonces, claro, a los líderes que son manipuladores, pues qué bueno tener a la gente ahí metida y cultos a toda hora y todo ese asunto. Pero ahí es donde uno debería pesar realmente si eso es lo que estamos hablando ahorita, si esas personas, ahora, si es una persona que dice, no, pastor, es que me encanta estar en la iglesia y más bien yo, cuando la cierran, mira a ver si la dejan abierta un ratito más porque me encanta estar ahí, bueno, ya es cosa de cada uno, ¿no? Pero si hay gente ahí que diga, es que es cansadísimo, es que no, ni sé cómo decirle al pastor, o sea, tiene que pesar, esto no es una bendición para mí, o sea, y entonces hay que irse ahí, porque hay iglesias explotadoras, ¿me entiendes? Hay iglesias y lo que dice Oscar es cierto, o sea, eso es de domingo a domingo, dos, tres servicios al día, hay culto de oración, culto de intercesión, ayuno, yo no sé qué, acá, ¿me entiendes? Y la gente, ¿qué es lo que le dicen a uno? Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. La familia, la iglesia, el trabajo, todo tiene su tiempo, para todo hay un tiempo, ¿no? Pero sí es cierto, hay iglesias que son saturadoras también. Pero ahí es donde uno tiene que pesar, ¿no? Y tiene que saber en dónde está metido, ¿no? ¿Quieren que les cuente algo? Que Esmeralda, ¿te vas Cuando, a salir de la cuando, iglesia? ah, ¿Te vas a salir de esa iglesia donde estás yendo de domingo a domingo? Cuéntanos. cuando yo empecé en la iglesia carismática, y entonces como el cuento era que el que no servía, árbol que no da buen fruto era cortado. Entonces yo me tomaba eso muy en serio y yo sí no faltaba a ninguna reunión. Entonces mi esposo trabajaba en otro pueblo y él se venía los miércoles por ejemplo, él se venía a quedarse en la casa. Y entonces a mí no me importaba que él llegara, a mí lo más importante era la iglesia, yo salía y me iba. Y entonces él dijo, pero si yo vengo acá y usted se va, ¿yo a qué vengo? Entonces, esa fue una de las causas que a él era una excusa para irse apartando más de la casa, Mm, porque allá nos decían que el árbol que no da buen fruto, y entonces yo lo entendía, era de esa manera, nos decían. sí, sí, sí. Pero es que precisamente ahí donde conocemos lo de porque ahora ustedes dirán, pastor, pero eso no es cierto que el árbol que no da fruto será cortado. Sí, claro que sí. Pero también hay que saber identificar qué es un buen fruto, ¿no? Porque, o sea, digamos, ¿qué preferirían ustedes si ustedes tienen un árbol de mango en el patio de su casa? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Que ese árbol dé unos 10 buenos mangos? ¡Wow! 10. ¿O que dé 50 mangos ahí podridos y malos? Yo prefiero los 10 bien buenos, ¿no? Entonces hay que saber identificar qué es un buen fruto también y qué, porque acuérdense lo que el Señor dice, yo no quiero sacrificio, es que yo no quiero sacrificio, yo no me vengan aquí con holocausto, no me vengan aquí con tanta cosa, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Yo no quiero sacrificios, o sea, básicamente lo que dice la misma palabra. Ok, ¿cómo servimos y en qué momento? Bueno, acuérdense que nosotros somos una extensión del brazo de Dios, ¿no? O sea, Dios, pensemos en nuestro Señor Jesucristo cuando Él se fue y Él nos dejó en la misión. Él vino a lo suyo, nos marcó el camino, pero Él se fue, ¿no? Nos dejó el Espíritu Santo, está bien, pero nos dejó la misión a la iglesia de seguir haciendo lo que Él hacía, que era seguir evangelizando, bautizando y todo eso. Entonces nosotros nos convertimos en una extensión del brazo de Dios. Obviamente, si el brazo de Dios es santo, pues y nosotros somos una extensión de ese brazo, pues nosotros tenemos que ser santos, entendiendo todo el concepto de la santidad, separados, apartados para el Señor, ¿no? Entonces, básicamente nuestra vida, nuestro corazón, nuestro sentir, nuestros pensamientos, básicamente tienen que reflejar, digamos, al Dios al que representamos como tal, ¿no? O sea, tenemos que ser un reflejo de Él en todo lo que hagamos, ¿no? Eh, para un verdadero siervo no hay vacaciones, o sea, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, cualquiera podría decir, pastor, pero ¿cómo es eso? O sea, que yo tengo que estar metido en la iglesia. No, es que cuando yo estoy diciendo que no hay vacaciones, no quiere decir que el traje de siervo uno se lo quite, que si voy el fin de semana a la playa, entonces el viernes me quito mi traje de siervo y me lo vuelvo y me lo pongo el lunes. No, no, uno sigue siendo siervo en la playa, sirviendo al Señor en lo que sea, dando testimonio, o sea, con su familia. Donde quiera que No esté. quiere decir que uno no pueda descansar, ¿no? O sea, no, sino que sí hay gente, y alguna vez nosotros escuchamos eso. No, es que voy a quitarme el traje de siervo por un año, por 6 meses. Yo decía, pero uno nunca se lo quita, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, no caer en activismos, que es lo que decía Oscar ahorita también, o sea,
dar primero prioridad a la comunidad, a la comunión con el Señor. Acuerden que alguna vez les conté de esa gente que va y que va a llegar ante el Señor a decirle, Señor, hicimos una cantidad de cosas en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos una cantidad y que el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, y que uno podría preguntarse, pastor, ¿y qué maldad hay en lo que esa gente hizo? Ellos hicieron milagros, predicaron, echaron fuera demonios, ¿qué maldad hay en eso? Es que no es que sean malas las cosas que hicieron, sino que las hicieron mal, hacedores de maldad, o sea, lo hicieron mal, porque el Señor no los conocía, el Señor nos llamó a nosotros primero para compartir con Él, para que estén conmigo y después vayan y hagan lo que tengan que hacer, pero primero es compartir con el Señor. Entonces, cada etapa tiene su tiempo, o sea, hay una etapa, y por eso pongo el ejemplo de María y Marta, que siempre lo ponemos, hay una etapa en nuestra relación con el Señor de ser Marías, escuchar al Señor, compartir con Él, en intimidad con Él, prepararnos, capacitarnos, y ya hay una etapa de ser Marta, o sea, de ir y ya poner los dones al servicio de la iglesia y hacer todo eso, ¿no? Son etapas que hay que quemar, ¿no? Básicamente, ahorita vamos a volver a caer sobre ese tema. Eh, ¿Por qué es importante servir? Bueno, obviamente el servicio le permite a uno crecer, ¿no? O sea, no es un secreto que cuando uno comienza a ejercer sus dones, a ejercitarse, pues uno, es como que uno empieza a hacer ejercicio en el gimnasio, ¿no? O sea, los músculos le empiezan a crecer, o sea, inevitablemente, ¿no? Digo yo, si es que es juicioso en el gimnasio o no. Entonces, el servicio realmente a uno le permite crecer espiritualmente, ¿no? O sea, y el crecer le permite a uno dar buenos frutos, que era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? O sea, y los buenos frutos dependen de qué tan firmes sean nuestros fundamentos. Cuando digo yo de qué tan firmes sean nuestros fundamentos, pensando en un árbol, de qué dependen, si los buenos frutos nuestros dependen de la firmeza de nuestros fundamentos, en un árbol natural, ¿de qué dependen unos buenos frutos? De las raíces. Y de De, la, lo, y de la de, tierra. de raíces sanas, ¿cierto? Básicamente. Entonces, por eso que es importante es que nosotros tengamos buenos fundamentos edificados sobre la roca, ¿no? Y por eso en Mateo habla de que nosotros vamos a ser conocidos por los frutos, ahí habla de que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, que decía Esmeralda ahorita, que el reino de los dioses será quitado a nosotros. ¿Por qué? Porque hay extremos también, ¿no? O sea, cuando el Señor habla ahí del reino será quitado y dado a gente que haga frutos de él, porque acuerdan de la viña aquella que esa higuera que estaba ahí no daba frutos 3 años y nada, ¿no? Entonces tampoco hasta allá, ¿no? Los extremos son malos. No dar fruto es malo, pero dar un fruto malo es peor todavía, ¿no? Entonces hay que ser selectivos ahí, hay que tener buenos fundamentos, hay que ser equilibrados, ¿no? Algunas cosas para considerar, bueno, obviamente es importante dentro de esto que estamos hablando del servicio que se entienda que el servicio es para Dios, ¿no? O sea, el servicio no es un favor para uno como pastor, ni mucho menos, ¿no? O sea, el servicio es para Dios, ¿no? Y porque a veces hay gente que se excusa con uno y pastor, no, bueno, y digo, bueno, está bien, sí, no hay problema. Ahora, ustedes dirán, pastor, pero si no le avisan a usted, ¿cómo le van a avisar a Dios? Pero es que el tema no es un servicio para mí, ¿no? O sea, como pastor, pues hablando de la iglesia, ¿no? El servicio es para Dios como tal, ¿no? Entonces, y precisamente como es para el Señor, requiere un nivel de compromiso, de seriedad, lo que hablábamos ahora de excelencia como tal, ¿no? O sea, básicamente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor sí conoce nuestro corazón y el Señor sabe nuestras intenciones, el Señor sabe por qué hacemos lo que hacemos. Yo, pues, obviamente puedo ver que la gente ayuda y todo eso y hace sus cosas, pero yo en mi corazón quisiera creer que lo hacen porque les gusta y yo sé que algunas personas sí, pero uno no sabe, ¿no? Pero el Señor sí lo sabe, ¿no? Que es lo más importante. Ok, entonces, bueno, y ¿por qué menciona eso? Hay mucha gente que sirve por emoción, obviamente, básicamente, y cuando uno lo hace por emoción, ustedes ven que empiezan obviamente con mucho entusiasmo y todo eso, pero pasado el tiempo se desaniman y vuelven atrás, y entonces eh, uno más bien esperaría que a medida que pasa el tiempo, uno como que se apasione más por el servicio, lo que uno esperaría, ¿no? Pero no, uno ve que hay gente que se va desanimando y se desalientan y ya, dejan de servir. Y entonces, porque el proceso natural, ¿cuál es? O sea, uno viene a los pies del Señor, está ahí pasivamente, como un cristiano pasivo, digámoslo, oyendo nada más. Y no estoy hablando solo de la iglesia, porque cualquiera puede servir afuera, pero digamos que una actitud pasiva y empieza uno a adquirir un rol y uno esperaría que eso vaya creciendo, ¿no? Pero no esperaría uno que alguien venga aquí pasivo, que sirva, después pasivo, otra vez. No, no, no. Porque acuerden que el ciclo de la vida
En lo natural, en lo natural sí es así, o sea, uno empieza en la niñez, adulto, y ya llega un momento en que la curva comienza a descender otra vez y en la vejez uno vuelve a, la misma, a las etapas de cuando era niño, ¿se acuerdan? Que uno ya no puede caminar, entonces lo tienen que llevar en un carrito como cuando era niño, le tienen que poner pañal como cuando era niño, le tienen que ayudar a comer como cuando era niño, empieza uno de viejito a hacer preguntas tan raras como cuando era niño, entonces ese es el ciclo de la vida, ¿no? Así vuelve otra vez al inicio. Eso es en lo natural, ¿no? En lo espiritual no, en lo espiritual no es que uno sube y llega un momento en que ya espiritualmente uno comienza a decaer, no, uno nunca debería uno dejar de crecer, ¿no? Como decía Pablo, ciertamente mi ser exterior se va desgastando, pero por dentro yo cada día me rejuvenezco. Así debería ser, pero a veces uno ve personas que espiritualmente como que suben y ya vuelven y bajan otra vez. Yo digo, ¿por qué? No debería ser así. Pero bueno, el caso es que para esto se requiere mucha valentía, se requiere decisión, se requiere esforzarse. Acuerde que esforzarse es sacar fuerzas de donde uno no tiene, ¿no? Eso es esforzarse. Eh, bueno, les decía que la palabra siervo, pues es un disfraz de la palabra esclavo como tal, y bueno, en realidad los que hemos sido llamados por el Señor, pues somos sus siervos, somos sus esclavos, y no tenemos ningún problema en decir que somos esclavos del Señor. Ah, bien, ahorita vamos a analizar esas palabras que el Señor dijo allá en ese versículo, lo que leímos ahorita, el pasaje que leímos, que son palabras pues duras, ¿no? Y que si esas mismas palabras se dieran hoy en día, con la sociedad en la que vivimos hoy en día, pues ya el Señor lo habían demandado, yo creo que por explotador, ¿no? Porque pues cómo es que el siervo después de una jornada laboral y lo siguen poniendo a trabajar de noche y todo eso, ¿me entiende? Pero bueno, estamos en otros tiempos como tal. Pero ese pasaje que leímos ahorita se dio curiosamente después de una petición que los apóstoles le hicieron al Señor. ¿Se acuerda que los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe? Y entonces, y eso de aumentanos la fe, ¿cómo aumenta uno la fe? Si uno le dijera al Señor, Señor, aumentanos la fe, ¿cuál sería la respuesta que recibiríamos de él? Obviamente él le dio una respuesta a los apóstoles, Sí. pero ya conociendo el concepto de fe, ¿qué creen ustedes que nos contestaría el Señor? Conociendo la palabra. Lee mi palabra. ¿Sí? ¿Qué más? La prueba produce fe, ¿no? Paciencia también. La paciencia. Pero digamos, acuérdense, ¿qué es la fe? ¿Cuál es el concepto de fe? Conocimiento de la palabra. El fruto del conocimiento, ¿no? La fe es el fruto del conocimiento. Entonces, si uno le dijera al Señor, Señor, auméntame la fe, entonces el Señor lo que él tendría que responder a uno, ah, ¿quieres que te la aumente? Yo no te la voy a aumentar. Depende de ti. Conóceme más, camina conmigo. O sea, caminemos juntos. Y en la medida en que caminemos, me vas a conocer más y en la medida que me conozcas te va a aumentar la fe. Entonces, eso es una cuestión tuya, ¿no? Entonces, ellos le están diciendo al Señor que les aumentaran la fe y básicamente era eso. Y entonces el Señor aprovecha esa petición que Él les estaba haciendo y les hace como, les cambia el tema como así, ¿no? ¡Frum! Porque estaban hablando de fe y hablaron de la semilla de mostaza y todo eso. Y entonces él le hizo el cambio así y pasó a hablar, fue el servicio como tal, ¿no? Entonces, por eso dice que si alguno quiere ser el más grande de todos, pues que se haga siervo, ¿no? Y entonces comienza a hablarles del servicio como tal y a hacer cuestión de que el servicio y la obediencia van de la mano, ¿no? Y entonces después menciona algo de que está al final del pasaje que leímos ahora de los famosos siervos inútiles, ¿no? O sea, siervos inútiles somos, ¿por qué? Porque hacemos lo que nos toca que hacer, ¿no? Entonces uno diría, qué raro, ¿ah? Porque aún haciendo lo que tengo que hacer, soy inútil, ¿no? O sea, la palabra inútil tiene varias connotaciones ahí, pero la que nosotros conocemos, pues algo inútil es algo que no es útil, ¿no? Entonces, sí, algo que no tiene, que no es totalmente útil, ¿no? Entonces, en las cosas del Señor, y varias veces lo hemos mencionado, siempre hay que ir más allá, ¿no? Siempre la milla extra, la famosa milla extra que el Señor siempre ha mencionado, siempre nosotros tenemos que ir más allá de los mandatos del Señor. El Señor tiene aquí en la palabra una cantidad de mandamientos, ¿no? Mandatos, ¿no? Pero siempre hay que ir más allá, ¿no? O sea, el Señor nos da órdenes o nos da mandamientos eh, y está bien, el mandamiento nos lleva a cierta parte, pero hay otras cosas
que son alternas, obviamente son decisión personal que cada uno las haga, pero que nos llevan mucho más allá del mandamiento, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, evangelizar es una orden, ¿no? Es un mandamiento, vayan y prediquen el evangelio como tal, ¿no? Eso es digamos, nosotros podríamos evangelizar, predicar, ¿no? Estaríamos cumpliendo la orden, pero ir más allá es como ya, digamos, llevar gente afligida a que sean consolados, digámoslo, ir a buscar a la gente que necesita, dar una consejería, un abrazo, un consuelo, ¿me entiendes? O sea, es como ir más allá de predicar solamente, que está bien, con predicar nosotros podemos estar cumpliendo, pero podemos ir más allá. O por ejemplo, la Biblia dice que hay que honrar a los padres, ¿cierto? Eso es una orden, es un mandamiento. Y sabemos que honrar a los padres, pues es simplemente darles, darles el lugar y todo eso, reconocerles el papel que tienen ellos, respetarlos, ayudarlos en cualquier momento. Entonces, ese es el mandamiento. Pero uno puede ir más allá del mandamiento, digámoslo, mimarlos, consentirlos por agradecimiento, pues ya eso ya es una opción, ya todo el mundo no lo hace. ¿Me entienden? Algunos los pueden honrar, pero ya no entran a ese nivel porque tal vez no tienen una relación cercana con ellos. O por ejemplo, la Biblia dice que nosotros no podemos matar. No matar es una orden, ¿cierto de sí? No matar. Pero ya recuperar una vida, digámoslo, a alguien que esté muerto, digámoslo, en este caso espiritualmente, porque recuperar vidas físicas, pues nosotros no podemos, pues eso ya es una opción, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, uno puede ir siempre más allá del mandamiento como tal. Entonces, si uno se limita solo a hacer lo que Dios manda, pues seríamos siervos, pero la misma palabra dice que somos siervos inútiles, ¿no? Por eso es que el Señor le decía a Josué, esfuérzate, esfuérzate. Y Josué decía, pero Señor, pero ¿y qué más quieres que haga? No, esfuérzate, todavía puedes hacer muchas cosas mal. Y además, tú estás viejo, pero te quedan todavía muchas tierras, tranquilo, o sea, tienes que esforzarte. El joven rico se presentó al Señor con la confianza de saber que él ya había hecho lo que tenía que hacer con esa confianza y al final se fue decepcionado. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, ah, bueno, sí lo has hecho, sí. Ah, bueno, te falta una cosa, te falta una cosa. ¿Me entiendes? Entonces siempre hay más en las cosas del Señor, ¿no? Entonces no nos quedemos solamente con las cosas que hay que hacer nada más, sino que tratemos de ir más allá siempre, ¿no? Y el Señor utilizaba siempre esas parábolas para darnos a entender de que en las cosas del Señor hay que esforzarse, ¿no? O sea, lo que hablamos ahorita de los talentos, ¿no? El que le dio 5 lo duplicó, el que le dio 3 lo duplicó, entonces algunos se esforzaron, por eso el que le dio uno y al final entregó uno, o sea, no se esforzó, no fue más allá, al final, ¿cómo le llamó? Siervo malo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, porque no, digamos, no cumplió con la expectativa que el Señor siempre tiene de que nosotros podamos ir más allá. El esfuerzo adicional como tal. Por eso es que le dice él al siervo, ¿te acuerdas que en lo que leímos ahorita, le dijo, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, pues come y bebe tú, ¿no? Eso fue lo que le dijo al siervo, y ahora ustedes podrían decir, pastor, pero en el versículo que leímos no dice que él venía de trabajar. Pero uno lo puede intuir en qué sentido. Dice, prepárame la cena. Bueno, nosotros sabemos que la cena se prepara de noche, ¿no? Y si era de noche es porque ya había transcurrido todo un día. Y si esa persona era un siervo, pues no creo que haya estado todo el día viendo televisión. ¿Por qué? Porque no había televisión en esa época. No estuvo todo el día por ahí haciendo nada, estuvo trabajando como tal, ¿no? Además le dice, cíñete. Y ya nosotros sabemos que cuando le decían no ciñete es porque decir, bueno, ponte una faja porque vas a hacer un esfuerzo adicional. Eso es ceñirse como tal, ¿no? Entonces, generalmente cuando las personas hacen trabajo pesado se ciñen, ¿no? Porque tienen que hacer alguna fuerza extra. ¿Ustedes han visto los que cargan esos bultos que se tienen que ceñir? ¿Por qué? Porque están haciendo una fuerza extra, una fuerza adicional, ¿no? Entonces, por eso le dije, ciñete, ¿no? Entonces, los siervos del Señor, ¿en qué medida somos inútiles? Bueno, obviamente cuando intentamos hacer solamente lo que el Señor nos ha mandado, ¿no? Y cuando lo hacemos muchas veces la gente está pidiendo reconocimiento, ¿me entiende? O que la gente reconozca, por lo menos. Por eso es que el Señor, sabiendo que nosotros como humanos, por lo general casi siempre estamos buscando el reconocimiento y el agradecimiento de la gente, dice, no, pero es que la gente es malagradecida, entonces la gente no te va a agradecer a ti lo que tú haces. Y si tú estás esperando que la gente te agradezca, tú te puedes desanimar. Entonces hagamos una cosa, mejor lo que tú hagas, hazlos como si fueran para mí.
porque la recompensa está asegurada. Entonces, así no esperes nada de la gente, ¿me entiende? Porque somos siervos inútiles como tal. Entonces, ser siervo inútil, ¿qué es? Pretender algún mérito personal por alguna tarea que nos han encomendado, ¿no? O sea, en la medida en que hagamos lo que nos toca que hacer, ¿no? O sea, somos siervos inútiles, tenemos que ir mucho más allá. ¿Cuáles son las consideraciones para un siervo? Bueno, un siervo no manda, un siervo obedece. Y eso, ahí es donde entra mucho en juego eso, porque a la mayoría de la gente le gusta es mandar, ¿no? Le gusta, como dice mucho, mucho cacique y poco indio. Hay un dicho que dice así, todo el mundo quiere ser jefe, ¿no? Entonces, eh, los siervos no, los siervos estamos ahí es para dar gusto a lo que nuestro Señor nos mande a hacer, ¿no? Y cuando un siervo termina algo, está listo para lo que sigue, ¿no? O sea, no es que yo ya terminé lo que tenía que hacer, no, es que ahora hay que hacer esto, bueno, vamos para allá, estamos, ¿me entienden? Entonces un siervo, cuando termina algo, está listo para lo que sigue. Esas son las características de un siervo, ¿no? Un siervo no finge que está trabajando. Si un siervo está haciendo algo es porque lo está haciendo, no es por aparentar, ni mucho menos. Estamos hablando de los verdaderos siervos, ¿no? Un siervo hace todo, no algo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no es que yo hago poquitos por aquí, no, no. Un siervo lo hace todo. Cuando el Señor dice, imagínense que alguna vez yo les conté la analogía de que Él dice que díganle al dueño de la mies que mande obreros. ¿Acuerdan que así dice la palabra? Obreros. No dice empleados, ¿no? Porque hay una diferencia entre obrero y empleado, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son algunas diferencias entre un obrero y un empleado? Más o menos. El obrero es como temporal, ¿no? Y el empleado es permanente. Más allá de eso, Karina. El empleado es un asalariado. Bueno, el obrero también, ¿ah? ¿Es más de confianza el empleado? Podría ser. Pero pensemos en las condiciones en las que trabaja el uno y en las que trabaja el otro. El salario es el que hace la diferencia. Bueno, el salario dependiendo de la capacidad, pero créeme, Marquitos, que yo conozco obreros que ganan más que más de un empleado. ¿Ah? O sea, cuando La uno va a obra, trabajar, cuando uno va a Ah, trabajar, la obra. cuando uno consigue un trabajo, generalmente cuando uno dice, bueno, pongámonos de acuerdo en las condiciones del trabajo. Entonces uno se pone de acuerdo en varios puntos, ¿no? Primero, obviamente, ¿qué creen ustedes? Pensemos en todos los que hemos ido a una entrevista, a un trabajo y uno le dice, listo, yo voy a entrar a trabajar ahí, pero necesito que nos pongamos de acuerdo en tres, cuatro cosas que son claves. ¿Qué es lo primero que uno debería saber cuando uno va a entrar a trabajar a algún lado? El ¿Cuánto le ¿Qué van es a lo salario. que pagar? voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, Milena dice, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Qué más? ¿Cuánto El le van a pagar? horario. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Y qué más? El Eso es todo. horario. El horario. Y digamos que faltaría una más. ¿Qué responsabilidades tengo? Bueno, No. también. Entonces faltaría uno más. Digamos, estamos hablando, Las ¿Cuáles son las condiciones? no porque ese de qué mis responsabilidades tengo entraría en lo que dijo Milena de qué me toca hacer, ¿no? ¿Qué me toca hacer? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuál es el horario? Y ¿Garantías? ¿Cuáles son las condiciones? bueno, las condiciones podrían entrar ahí en lo que me toca hacer y lo que me van a ¿Qui- pagar. ¿Quién será mi jefe que me ponga el trabajo? Bueno, No. eso no creo que uno lo pregunte, Marquitos. O sea, cuando uno, la yo creo actitud. Es que ando viendo la qué actitud. es. Vea, yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Qué me toca hacer? O sea, que le digan a uno lo que le toca hacer, porque uno necesita saber si uno es apto, ¿no? Porque digamos, si yo no voy a ir a la NASA, a- porque necesitan un astronauta y resulta que yo ahora apenas he manejado un carro. Entonces, yo no voy a engañar a nadie. ¿Qué me toca hacer? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuál es el horario? Y yo diría que una cuarta es dónde voy a dónde voy a desempeñar mis funciones, ¿no? ¿Dónde voy a estar? Porque digamos, y ahora les voy a decir por qué. Entonces, generalmente a uno le ponen esas condiciones y uno firma un contrato, ¿cierto? Y eso es, por lo generalmente los empleados, eso hacen los empleados, ¿no? Porque uno tiene su horario y le dicen, no, usted va a prestar sus servicios aquí en Pavas, usted va a prestar sus servicios aquí en Pavas, entonces uno acepta porque dice, es que Pavas, porque yo vivo aquí,
y entonces de lunes a viernes está bien y me van a pagar tanto. Pero si a uno como empleado en algún momento le dicen, vea, es que ya no va a ser aquí en Pava, le toca ir allá a Paraíso de Cartago. Entonces ¿qué es lo que uno diría? No Me está en queda el muy contrato. largo, Dice, tiene que dices, gastar más dinero. sí, uno dice, espere, pero es que eso no fue lo que nosotros acordamos. O sea, nosotros acordamos que yo iba a trabajar aquí. O que le digan a uno, no, pero es que vas a trabajar ahorita de domingo a domingo de 6 a 6. No, 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 eso no fue lo que nosotros acordamos. No, pero es que ahorita no vas a trabajar en oficina, ahorita vas a tener que ir allá a la calle, yo no sé qué. No, no, pero es que eso tampoco fue lo que acordamos. Entonces, por lo general, los empleados negocian esas cosas, ¿cierto? No, pero es que eso no es lo que me toca hacer a mí, eso que me están cambiando las condiciones del contrato, eso no, hay que renegociar. Así generalmente son los empleados. Los obreros tienen algo particular. Cuando uno decide que lo contraten como obrero, ¿qué pasa? Hasta que termine Acepta, la obra. Donde lo El, manden, acepta tra- acepta. todo, el trabajo que sea. acepta lo que sea. O sea, para lo que sea, ¿no? O sea, porque no que digamos, si a mí me contratan con una empresa como obrero, yo no voy a decir, no, pero es que a mí me dijeron que era con aire acondicionado. No, no, usted es obrero. Usted es obrero, usted tiene que ir a la obra, y allá al campo y acá, y son horarios rotativos, y usted, Sí, ¿me sí, entiende? no, Entonces, hay fuera. mucha diferencia entre un empleado y un obrero en ese sentido. Por eso es que el Señor dice, díganle al dueño de la mies que mande ¿qué? Más obreros. Obreros, que mande obreros. Porque aquí necesitamos gente es que, porque la mies es mucha, o sea, aquí no podemos venir que alguien venga y diga, no, pero es que yo soy de la música, no, pero es Pidiendo que a gusto. mí, yo nada más soy para orar por las ofrendas, no, pero es que a mí, no, aquí necesitamos obreros, aquí necesitamos gente que le entre a todo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la mies es mucha, ¿me entiende? Entonces, en esa línea, el siervo hace de todo, no es que hace alguito, no pone condiciones, ¿me entiende? Tenemos que estar dispuestos a hacer. Ahora, ustedes podrían decir, pastor, pero ahí me confunde porque usted acaba de decir ahora que uno debería de servir en lo que uno se sienta capacitado. Sí, está bien, pero eso no quiere decir que uno no pueda apoyar en otras cosas, ¿me entiende? Uno tiene que estar como obrero, como siervo, dispuesto a lo que el Señor necesite. No, alguna vez les conté a ustedes de los valientes de David, que digamos que se antojó su rey del agua que estaba en Belén, y resulta que Belén estaba sitiada por filisteos, que era tierra enemiga, y entonces, ¿qué tuvieron que hacer sus siervos? Meterse por allá, escabullirse para ir hasta el pozo y sacar el agua y traérsela a su rey. ¿Por qué? Porque es lo que el rey les pidió, que era lo que él quería. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué tal que han dicho, no, pero ¿cómo vamos a ir allá si eso es tierra enemiga? No, pues si es lo que tu Señor quiere, es lo mismo que el Señor nos pide. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros le llevemos a sus pies. Almas. Almas. ¿Y las almas dónde están? En el mundo. El enemigo. Todo el En mundo. tierra enemiga, ¿no? O sea, porque, digamos, yo no voy a ir, que el Señor me diga que quiere que le traiga almas, entonces yo voy a ir de iglesia en iglesia a traerle almas a los pies del Señor. No, bueno, que hoy en día más tiene iglesia así, ¿no? Hay que ir a rescatarlos, pastor. Pero sí, aunque hoy en día sí, más de una iglesia sí, pero se supone que uno en la iglesia se prepara, se capacita, ¿para qué? Para ir a tierra enemiga a ver cómo hacemos para traer almas, ¿no? Pero bueno, el caso es que un siervo hace de todo, un siervo tiene buena actitud, por eso en Filipenses 2:14 dice, hagan todo, ¿cómo? Sin murmuraciones, sin contienda, ¿no? Sirviendo de buena voluntad, como si fuera como para el Señor, y todo eso sabiendo que lo que hagamos para el Señor nunca será en vano, ¿no? Un siervo es responsable y ahí aplica lo que hablamos ahora del principio de la mayordomía. ¿Por qué? Porque tiene que rendir cuentas de lo que le han dado. Acuérdense de los talentos ahora que le dio 5, 3, 1. Al final, cuando su señor vino, les pidió cuenta y cada uno tuvo que dar cuentas de lo que había recibido. Nosotros como siervos del Señor hemos recibido muchas cosas, tantas cosas que nos ha dado el Señor. Nuestra alma, que esa es la primera con la que tenemos que responder. Amén. Nuestro cuerpo, la familia, las cosas materiales, tantas cosas, ¿no? Ok, qué importante es eso de que los siervos siempre estén donde están su señor, ¿no? O sea, que es lo importante. Este siervo que hablamos ahora de que lo pusieron a hacer la cena y todo eso, pues sí, está bien, le tocaba esforzarse y todo eso, pero él estaba ahí, porque acuerde que el dueño que le dijo, sírveme la cena y una vez que yo haya comido, después de eso,
pues ahora sí come tú. Probablemente, ¿qué iba a comer el siervo? Pues de lo mismo que había comido su amo, ¿no? Pero pues ya obviamente en su tiempo, ¿no? ¿Por qué yo ponía esto aquí que trabajo por muchos años lejos del jefe y no hay crecimiento? A mí me pasó una vez, yo trabajaba aquí, bueno, trabajé en una empresa aquí en Costa Rica. Yo pertenecía al área de estadística, pero todo el área de estadística inicialmente estaba en México y después estaba en Colombia. O sea, mi jefe, nunca yo estuve al lado de mis jefes. Hubo un tiempo que mis jefes estaban en México, otro tiempo estaban en Colombia. Entonces, la gente que está alrededor de los jefes tiene más posibilidades de crecer, de afianzarse, de oportunidades que den que uno que está por acá, digamos, como aislado, ¿no? Entonces no hay mucho crecimiento. De hecho, después, en la crisis del 2008, a mí me quitaron algunas plazas y obviamente ahí caí yo, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja es que los siervos siempre estén ahí al lado de su señor, ¿no? O sea, es una garantía, siempre uno está alimentándose y descansando obviamente entre siervos, pero siempre acerca de su Señor como tal, ¿no? Por eso es que hay que servirle al Señor siempre cerca de Él, ¿no? Porque cuando uno le diga, Señor, vieras todo lo que hice, entonces él diga, wow, qué bueno, porque te conozco, porque eres mi siervo, porque yo estabas conmigo, caminabas conmigo, no como los otros que hicieron una cantidad de cosas que el Señor les dijo, no, hombre, yo no los conozco. Básicamente eso, ¿no? Entonces, qué importante para servir, clave esto para ser buenos siervos, para servir con excelencia, que nosotros aprendamos a escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una etapa de preparación, hay una etapa en la cual uno desarrolla, uno tiene que estar bien convencido de a quién es que le sirve, ¿no? Para que poder que le sirva con excelencia, ¿no? Entonces, el escuchar es clave, ¿no? Y alguna vez hablamos del oír y de escuchar que no es lo mismo. Hay mucha gente que oye, pero no todo el mundo escucha, porque oír, ¿qué es? Captar sonidos, ¿no? Uno puede captar una cantidad de sonidos, pero escuchar es cuando uno ya atentamente descifra el mensaje y entiende como tal, ¿no? Entonces, para eso tiene que tener todos los sentidos y todo bien, estar metido en lo que uno tenga que estar, ¿no? Por eso el Señor siempre decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo el mundo no todos los que tienen oídos oyen. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, y por eso le hablaba que sean mis ovejas, oyen mi voz y me conocen y me siguen como tal, porque qué importante es que uno escuche, ¿no? Bueno, esa canción de Dani Berríos que les digo que, ¿acuerdan? Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, que dice que la gente necesita entender lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque constantemente Dios habla, ¿no? De diferentes maneras y ahí la importancia de la capacidad que nosotros desarrollemos de poder escuchar la voz de Dios. No audible, ¿no? Porque, pues, bueno, que Dios nos podría hablar audible si Él es soberano, ¿no? Pero aprender a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra y por medio de sus pensamientos, de los pensamientos que Él pone en nuestra mente y todo eso, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos aquí? A ver, bueno, básicamente, bueno, en Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada en la fe en la que lo oyeron. Entonces, oír la palabra, si no está acompañada de fe, es decir, que uno no crea en ella verdaderamente, pues obviamente no tiene ningún efecto como tal, ¿no? Y dice el autor de Hebreos que esas podrían ser una de las causas por las cuales la gente no alcanza el reposo de Dios, que yo creo que todos anhelamos estar en ese reposo como tal, ¿no? Entonces, aquí yo ponía el ejemplo de Primera de Samuel 3:1, que era la Perdón, primera. ah, pastor, ¿Sí, ahí dice señor? perezca o parezca. ¿A dónde? Baje un momento, por favor. Es que dice, va un poquito más, pastor. Parezca no haberlo. Ah, no, parezca no haberlo alcanzado, sí. Es Sí, que creí que era parezca, perezca. parezca No, de, no, es pare- de parezca. parecer, ¿no? Sí, sí, está Entonces, bien. este ejemplo que está en Primera de Samuel 3:1, ¿se acuerdan cuando cuando el Señor llama a Samuel, que lo llamaba varias veces y él no sabía, y él pensaba que era Elí que lo llamaba? ¿Se han leído esa historia o no? Sí, amén. Sí. Sí, Sí, señor. Bueno, esa es una historia, obviamente, cuando el Señor llama a Samuel, porque acuerden que Samuel era hijo de quién? Ana, De Ana, pero ¿quién lo estaba criando a él? el otro, eh, el Eli, sacerdote Lee.
Elí. Elí, porque acuerda que Ana le hizo esa promesa al Señor que si le daba un hijo, porque ella ya era mayor y entonces que ella se lo iba a ofrecer y entonces al final ella cumplió, ella lo entregó, digámoslo, a Elí, digámoslo así. Entonces Samuel estaba con Elí y dice la palabra ahí en 1 Samuel 3 y dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Entonces Samuel estaba durmiendo en el templo y entonces comenzó a llamarlo el Señor a Samuel y Samuel creía que era Elí y le decía, no, pues si yo no te he llamado. Y entonces después vuelve y se acuesta y volvía y lo llamaba y volvía y le decía que Elí, que porque lo llamaba y decía, no, yo no fui, que, ¿me entiende? Entonces, ahí hay algo, obviamente por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero léanlo, 1 Samuel 3 del 1 al 10. Esa capacidad o esa habilidad que tenemos que desarrollar nosotros de escuchar la voz del Señor, ¿no? Porque ahí hay dos personajes. Por ejemplo, en el caso de Samuel, él escuchaba la voz del Señor que lo llamaba, pero él no entendía. En el caso de Elí no escuchaba la voz del Señor que estaba llamando a Samuel, pero Elí entendía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas veces en la vida nosotros no, en este caso Samuel necesitó de un Elí para que lo guiara? ¿Cuántas veces no necesitamos nosotros de un Elí también, ¿no? O sea, tener esa necesidad. Lo que nosotros estamos haciendo en este discipulado, todos estamos siendo Elís unos a otros, ¿no? De entender y compartir experiencias, preguntas aquí, eh, que nos ayuda al final como grupo a todos a cada vez aprender a leer un poquito más de cómo es que el Señor nos puede hablar, ¿no? Básicamente, ¿no? Fácilmente eso, ¿no? Entonces, a lo largo de la escritura hay muchos personajes que caminaron con Dios, que escucharon su voz, pero que al final dejaron de escucharlo, ¿no? Y hago mención del Salmo 1 porque acuerda que el Salmo 1 hablaba de que uno no, consejos que le dan a uno de que uno no debe ni andar en camino de pecadores, ni sentarse en silla de escarnecedores, ni todo ese asunto, porque uno, ese tipo de cosas o ese tipo de prácticas, créanme que tarde o temprano es cuestión de tiempo para que le vayan a uno mermando esa capacidad de escuchar la voz del Señor, ¿no? Ejemplos como Sansón, Saúl, Salomón, bueno, Balán, Judas Iscariotes, bueno, tantos personajes que empezaron bien y después descuidaron su relación con el Señor y al final dejaron de oír la voz de Dios y se fueron tras sus propios deseos. Como dice, el que se desvía es porque va tras los deseos de su corazón, sus propios intereses, ¿no? Básicamente, que es lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? ¿Cuánta gente no se ha desviado hoy en día que estuvo caminando bien en su tiempo? Muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque van tras los anhelos de su corazón, sus propias soberbias, que creen que todo lo saben y creen que ya no necesitan de nadie, y tanta cosa, Por ¿no? eso es que hay que ser selectivos con quién se junta uno. Sí, 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 lo que uno escucha, ¿no? Entonces, Sí. por eso les hablaba yo ahorita de esa Pastor, importancia, sí, ahí en el que dice el saber oír, ¿no? A veces podemos saber oír al Señor, lo que pasa es que no queremos obedecer. Porque sí, sabemos, tenemos el conocimiento, eso, y lo que no queremos es obedecer, nos cansamos, porque esto del servicio, para mí lo tenía claro, es el ser un agradecido de que de dónde me ha rescatado el Señor, ese agradecimiento a lo que yo estoy viviendo, esa vocación, porque es como una vocación el servicio, porque le estás es ayudando, digamos, no ayudándole en sí de plata, yo no estoy diciendo, sino poniéndote al servicio de una persona que ni conoces, a una persona ni que es de sangre ni nada. ¿Sí me entiendes? Que a veces es desconocida. Entonces es sí, una sí. parte de gratitud, de gratitud de qué es lo que voy a hacer para Lo que pasa es que, agradecer. Ajá. el servicio tiene que ver con la obediencia, ¿no? Y la obediencia tiene que ver con la imagen o el concepto que uno tenga de aquel que te da la orden. O sea, si uno no tiene un buen concepto, una buena relación, una buena imagen de aquel que te está dando una orden, pues difícilmente uno le va a obedecer, ¿no? Entonces, básicamente eso tiene que ver mucho, ¿no? Por eso es que es importante que uno tenga un tiempo de conocer al Señor y que el Señor lo conozca a uno, de compartir, de escucharlo, ¿no? Y por eso menciona ahí lo de María y Marta, que vamos a verlo rápidamente. Porque es necesario oír a Jesús antes de servirle, o sea, es necesario escucharlo como María, hay que pasar por la parte de María, por eso el Señor decía, ella escogió la mejor parte y no le será quitada. Y no es que lo que estuviera haciendo Marta estuviera mal, sino que uno tiene que pasar primero por la etapa de María, porque servir por servir
sin uno haber escuchado, se arriesga a servir mal. Por ejemplo, cuando uno manda a un hijo, bueno, ahorita ya ni se usa eso porque ya ni los hijos ni le dan caso a uno. Pero acuerdas en cuando uno mandaba a un hijo a hacer un mandado, ¿no? Le decía, ay, va a la tienda y me trae 1 kilo de arroz. Y entonces se iba todo. Y estaba sirviendo, estaba obedeciendo, estaba haciendo el servicio, ¿cierto? Sí. Pero cuando venía de regreso traía 1 kilo de azúcar. Dice, pero si yo lo mandé fue por 1 kilo de arroz. ¿Me entiendes? Entonces sirvió, pero sirvió mal. ¿Por qué? Por no oír, ¿no? Porque no estaba metido en lo que tenía que hacer. Entonces, por eso, miren la importancia de oír, ¿no? Entonces, el oír es muy importante porque, bueno, obviamente nos hace pasar tiempo juntos, como cuando uno se sienta a escuchar a una persona, a escucharla de verdad, ¿no? No a que esa persona hable y el otro está pensando de quién sabe qué, ¿no? A escucharla de verdad, a que te cuente algo. Y en este caso, que fue lo que Marta no es que estuviera mal, sino que María escogió esa parte de pasar tiempo con el Señor, ¿no? O sea, y créanme que es lo natural. Uno se ubica, por ejemplo, que imagínense, que el Señor llegó a la casa de María y Marta y entonces María se sentó ahí a escucharlo y Marta haga oficio, ¿no? Eh, yo creo que si uno llega a cualquier casa, por ejemplo, yo llego a la casa de cualquiera de ustedes y me siento en la sala, pues uno lo que esperaría es que la persona a la que uno visita pues deje de hacer lo que esté haciendo y se siente con uno un rato, ¿no? Ahí pues a conversar, ¿no? A atenderlo, ¿no? Pero imagine que uno llegue a la casa de alguien y y se sienta uno en la sala y la otra persona sigue haciendo su oficio y sigue allá y uno ahí sentado, se siente mal, ¿cierto? Decir, o sea, entonces el oír, el sentarse a hablar con la persona hace pasar tiempo juntos, digámoslo, básicamente eso es lo que le pasó al Señor y por eso el Señor dice en Mateo 6:34, así que no se afanen por el día de mañana, cada día tiene su propio afán, o sea, tranquilo, basta al día su propio. Por eso él le dijo a Marta, afanosa, ¿no? Afanosa, afanosa y turbada, ¿no? Oír nos ayuda a servir mejor, básicamente de lo que hablábamos ahorita, porque es bien importante, obviamente, saber qué es lo que uno tiene que hacer. Lo mismo cuando uno lo contrata, ¿no? Cuando uno ya pasamos por el tiempo de negociar todo eso, entonces ya listo, lo contratan a uno y casi siempre en empresa que se respete, pues le da a uno una capacitación, ¿no? O sea, por lo menos le explican a uno qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces, qué importante es que uno escuche atentamente lo que la empresa espera de uno y lo que la empresa espera que uno haga, que uno escuche, ¿para qué? Para que uno lo pueda hacer bien, ¿no? Pues si uno no escucha, al final y anda uno diciendo, ¿y qué me toca hacer? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué te toca hacer si después de una semana de capacitación? ¿Me entiendes? Entonces, qué importante es oír porque eso nos ayuda a servir mejor como tal, ¿no? Entonces, básicamente. Oír nos permite apreciar lo que es importante, pues obviamente también, ¿no? En la medida que no todo lo que uno oye es importante, ¿no? O sea, y ahorita lo mencionaba Esmeralda, y uno tiene que ser selectivo con lo que oye, porque no todo edifica, no todo ayuda, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando uno escucha atentamente todo, uno puede discernir y separar lo que es de Dios o no es de Dios, que es ahí lo importante de que uno tenga esa capacidad de poder saber, y porque hay mucha gente que dice, no, es que yo todo lo escucho y desecho lo malo y agarro lo bueno. Eso está bien si uno tiene la capacidad de discernir y poder separar, ¿no? Y que uno ya haya desarrollado esa habilidad de escuchar como tal, ¿no? Entonces, ¿es malo ser como Marta? No, o sea, en las congregaciones siempre tienen que haber Marías y Martas, o sea, a nosotros nos ha pasado, la gente que ha estado en la iglesia sabe que cuando hacemos actividades hay muchas Marías ahí que están ahí, obviamente esperando a que se les atienda, pero hay muchas Martas que en algún tiempo fueron Marías también que se les atendió, pero que ahorita son Martas ahí en la cocina y sirven aquí, ¿me entiendes? Entonces, en las iglesias tiene que haber de ambos, ¿no? Pero obviamente siempre tiene que haber un proceso de preparación. Por ejemplo, Moisés pasó ese proceso. Moisés pasó 40 años pastoreando ovejas antes de ir a Egipto ya como enviado del Señor. Entonces, ¿qué hizo en esos 40 años? Se le bajó ese orgullo que él tenía porque él se creía que era hijo de Faraón y todo eso. Forjó un carácter de siervo, doblegó el orgullo como tal. David, antes de ser rey, primero fue pastor de ovejas. Después Saúl lo persiguió por todo lado. Ya después, obviamente asumió como rey y pudo hacer toda la otra parte, ¿no? José también, antes de ser en la mano derecha del faraón, acuerde que él pasó por varias etapas, estuvo en la cárcel, bueno, tantas cosas, ¿no? Elías también, pues ahí se metió en una cueva, lo alimentaron cuervos y bueno, antes de retomar su ministerio como tal, eso en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, Juan el Bautista
también sabemos que él vivía en el desierto, era una persona muy apartada de todo eso, antes de manifestarse de lleno, ya como la persona que abriría el camino para el Señor, pues él tenía una vida como muy apartada, digámoslo así, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo también, antes de hacer su aparición en público, digámoslo, él estuvo 40 días en el desierto, en esa intimidad con el Señor. El apóstol Pablo estuvo 3 años en el desierto con el Señor, preparándose, ¿me entiendes? Entonces siempre hay ese periodo de preparación y todo. Lo que pasa es que no se le puede ir a uno toda la vida, pues, preparándose tampoco, porque hay gente que lleva años, 10, 15 años, ¿y cuándo vas a servir? No, cuando me sienta que estoy listo, le digo, bueno, está bien. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, hay un tiempo para todo, ¿no? Dios está hablando hoy, siempre, acuerde que en Mateo 4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿no? Que sale, no que salió ni que saldrá, sino que sale, o sea, el Señor siempre está hablando, ¿no? ¿Y por qué les hablo de que siempre está hablando? Porque estamos hablando de escuchar y desarrollar esa capacidad de escuchar la voz de Dios, entendiendo que hay cosas que nos impiden escucharla, ¿no? Pues obviamente el pecado, pero Pastor, no sé. Sí, señor. pastor, digamos, cuando uno, digamos, tiene mucha palabra o tal vez, digamos, conoce mucho de la palabra, eso le da más capacidad a uno de tener discernimiento para Sí, diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. pero cuando tiene mucha palabra, pero O sea, entendida, ¿no? O sea, ajá, no, por eso, no, digamos, con digamos, entendimiento. exacto. Sí, porque es que, digamos, si tú escudriñas la Biblia, tú te llenas, que esa es la famosa llenura del Espíritu, ¿no? Cuando uno está saturado de la palabra del Señor, entonces tú conoces mucha palabra, pero no solamente la conoces, sino que la entiendes y por medio de ese entendimiento tú sabes, tienes los pensamientos de Cristo y hay en ti ese sentir que hubo en Él y digamos que atrevámonos a decir que tienes esa capacidad de pensar como el Señor, digámoslo así. Entonces tú fácilmente puedes discernir lo que es de Dios y no es de Dios, o sea, que sí es de Él, que agrada a Dios, que no agrada a Dios. Cuando tú escuchas algo, es como ustedes mismos, ¿no? O sea, yo creo que ustedes con el conocimiento que tienen, ustedes ven un video de esos que salen en internet donde comienza la gente ahí. Por ejemplo, ahorita estaba en un video de un señor que, me imaginen lo que es eh, las cosas como el teatro, que es que el saco, pues, el saco ungido del pastor. Entonces comienza él a armar una fila de gente ahí, porque ni siquiera fue algo espontáneo, comienza a armar una fila ahí y la gente que le ayude, y entonces se quita el saco y comienza a pasarlo y comienza a caerse toda la gente, ¿no? Entonces yo digo, uno ya con el conocimiento que tiene, por toda la palabra que tiene, dice, no, hombre, eso no es de Dios, pura payasada, ¿no? Pero habrá gente que cree eso, ¿entiendes? Hay gente que defiende eso, y entonces, ¿por qué no tienen el discernimiento todavía? Entonces, la respuesta, Leo, es, claro, es más, lo único que a uno le da herramientas para poder discernir, para poder saber qué es de Dios y qué no es de Dios, es la misma palabra, ¿no? O sea, es la misma palabra. Y a ver si ustedes, para que ustedes vean cómo es la palabra, mire que Leo hizo esa pregunta, yo se la respondí, o no diría, pastor, pero algún versículo bíblico que respalde eso, ¿cuál podría ser? ¿A alguien se le viene a la cabeza algo? Ok, la pregunta que Leo hace y estamos hablando es si el tener mucho conocimiento, mucho entendimiento de la palabra es lo que a mí me da las armas, las herramientas para saber lo que es de Dios y no es de Dios. Entonces la respuesta es sí, ¿no? De hecho, no, la respuesta no solamente sí, es la única manera, ¿no? Es la única manera de yo estar respaldado o tener la capacidad de poder discernir eso es por medio de la palabra. Ahora, ¿qué pasaje bíblico podría respaldar eso? Bueno, se los digo por cuestiones de tiempo. Acuerden que al Señor una vez le dijeron, ¿no? Que si la doctrina que él enseñaba era de Dios o no era de Dios, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan lo que él contestó, no? Sí, amén. Dígalo, Juan Marquito. 5:39. Sí, Juan 5:39 es escudriñar las escrituras, pero el Señor respondió algo cuando le dijeron, pero lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios. Y entonces él respondió algo. Marquito, ¿usted tiene la Lo que respuesta? las obras que yo hago, dijo. Hay algo más, o sea, Es cuando les responde con una... no, pero no es el de con qué autoridad haces esto, no es ese, sino cuando Ah, sí, no. cuando le dijeron Eso, a él,
Sí, eso. Pero, hey, ¿lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios? Entonces él dijo, bueno, el que quiera saber, el que quiera saber si mi doctrina es del Padre, ¿qué tiene que hacer? Ver mis obras es. Bueno, ver Escudriñar mis las obras. escrituras. El que quiera saber si mi doctrina es del Padre, métase aquí. Y entonces sabrá si lo que yo hablo es de él o es mío, ¿me entiende? Entonces, es la única manera, o sea, si uno quiere saber si, y aplíquelo en las iglesias, usted quiere saber si una iglesia es de sana doctrina, pésela aquí, todo lo que enseñan, realmente lo que siempre hemos hablado, ¿no? Lo enseñó nuestro Señor, lo enseñaron los apóstoles, ta, ta. Pero bueno, vamos a terminar aquí porque ya se nos fue el Pastor, tiempo. Sí, Mario. una pequeña cosita en relación a esto. El, digamos, la confirmación de, de ese discernimiento también está acompañado por el Espíritu, ¿cierto? Es decir, además de tener ese conocimiento, el Espíritu también nos confirma y nos permite tener una certeza de confirmar el discernimiento. ¿Es así? Sí, porque por eso se llama Exacto. discernimiento espiritual. Porque Espiritual, correcto. sí, tiene que ser, es que digamos, Mario, y eso que Mario anota es cierto, porque hay mucha gente que puede tener mucho conocimiento de la palabra, pero no tienen discernimiento. Uno diría, qué raro, ¿ah? Porque conocen tanto, o sea, es que prácticamente se conocen la Biblia de derecha a izquierda, izquierda a derecha, pero no tienen discernimiento. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, ¿me entiendes? Entonces, hay algo que no encaja ahí. Diría, pastor, pero ¿cómo van a tener palabras sin el Espíritu? Ah, hay muchos casos. Hay mucha gente que conoce la Biblia así. ¿Quién es quién es el más conocido? Satanás. Satanás. Satanás conoce la Biblia así, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero no la cree, no la ama. Entonces, ¿por qué? No tiene el Espíritu de Dios, digámoslo así, pues obviamente Satanás, ¿no? Entonces, lo que Mario dice es cierto y muy importante, o sea, obviamente tener conocimiento y si ya uno llega a tener entendimiento, pues tal vez nos faltó hacer esa aclaración de que obviamente teniendo el Espíritu de Dios, porque pues si no lo tenemos, pero bueno, estamos partiendo del hecho de que estamos hablando de siervos, como estamos hablando del servicio, estamos hablando de siervos de Jesucristo, digamos que necesitamos tener el Espíritu Santo, pero sí, en línea a lo que decía Mario, obviamente hay que tener el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo precisamente el que nos da testimonio de que lo que aquí está es cierto, ¿no? Si nosotros conocemos palabra, la entendemos y la creemos, es precisamente porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos da esa convicción, es de que esto es cierto, ¿no? Y de que realmente nosotros somos hijos de Dios, es por medio de Él. Porque si no fuera por medio de él, si no lo tuviéramos a él, estaríamos al mismo nivel de Satanás. Conocemos la palabra, sí, es un bonito libro, buenas historias, realmente entretenido, pero pues hasta ahí llegaríamos, ¿no? O sea, no pasa de ser letra, ¿no? Acuerde que la letra solita, ¿qué pasa? Mata. Mata. Y Claro. lo que vivifica, ¿qué es? El El espíritu, ¿no? Es espíritu. lo, es lo que le da vida a esto, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué nos impide escuchar la voz de Dios? Bueno, el pecado, obviamente, un corazón no perfecto, o sea, una conciencia cauterizada, eh, digamos, afectos fraternales, o sea, cuando hablo de afectos fraternales, lo que decía Juan en su primera carta, que decía, no améis las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son cosas que nos impedirían escuchar la voz de Dios. Motivaciones impuras, obviamente, cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, ¿no? Y en número 23 pasa el ejemplo de Balán, que cambió los dones de Dios por dinero, fama, prestigio, la dureza del corazón, la falta de perdón, o sea, todas esas cosas, mal liderazgo, la desobediencia, bueno, tantas cosas que son estorbo, ¿no? Básicamente, la simpleza que decía Milena, falta de compromiso. Bueno, la lista puede ser larguísima, ¿no? Entonces, y todas esas cosas a la larga vienen a ser, si en lo natural, ¿qué es lo que a uno le impide escuchar algo? El ruido, ¿no? ¿Cierto que sí? Cuando uno quiere escuchar algo y no puede porque hay mucho ruido alrededor. Entonces, toda esta lista que hicimos ahí, que nos falta, son los ruidos espirituales realmente que nos impiden escuchar la voz del Señor. Entonces, como estamos en una sociedad de tantos ruidos, entonces por eso el Señor dice, hey, 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 Salmo 46:10, ¿qué? Estad quietos, ¿no? Tranquilos.
Y ese salmo me acuerda mucho. Yo a veces me siento ahí en la sala porque tenemos un cuadrito ahí que ya tiene sus años y hay una cascada y eso es como un paisaje muy relajador y está ese salmo, ¿no? Estad quietos, tranquilos y conoced que yo soy Dios, ¿no? Entonces, no se dejen llevar por el ruido, por todas esas cosas, más bien concentrémonos, ¿no? Y bueno, obviamente terminando esto en Lucas 24 dice, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea, le haya haciendo lo que le dejó haciendo. O sea, nosotros tenemos claro lo que el Señor nos dejó haciendo. Eso lo tenemos claro. Y si alguien no lo tiene claro, pues ahí está cuál es la expectativa de Dios para su iglesia, cuál es la misión de la iglesia, qué tenemos que hacer como iglesia. O sea, tenemos claro, si no lo tenemos claro, pues busquemos cómo aclararlo, pero que el Señor nos dejó haciendo algo, nos dejó haciendo algo. Y entonces, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, estemos haciendo lo que nos dejó haciendo. O sea, ese es el mensaje que quería dejarles, ¿no? Por ahí Amén. anda el asunto del servicio, es muy amplio. Quería recalcarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque lo que les dije al principio, ¿no? Porque pareciera ser algo como que la gente no le da la importancia que tiene. O sea, es que si hay algo que nos debería motivar a nosotros como iglesia, es precisamente eso, ¿no? El servicio, o sea, la expectativa que Dios nos dejó haciendo, ¿no? Y ahora, insisto, no es solamente que tiene que ser en la iglesia como tal, hay muchas formas de servir. Acuérdate, la mies es mucha, la mies es mucha, hay mucho por hacer, pero lo importante es que tengamos primero una actitud, es lo primero, diría yo. Bueno, obviamente estamos hablando de gente que le ha entregado su vida al Señor y que ya, pero después de todo eso, una buena actitud, o sea, esa disposición de hacer algo, que nosotros tengamos hasta ese, digamos que podría decir, hasta ese desespero que tenía Pablo de decir, es que soy deudor, ¿entiendes? Es que soy deudor, es que lo que yo recibí, no me puedo quedar con eso, es que no es mío, ¿no? O sea, soy deudor, o sea, se lo debo a alguien, ¿no? Y esa misma pasión que tenía Pablo y al ver que la gente, que podría ser lo mismo que pasa hoy, al ver que la gente no reaccionaba y decía Pablo, que cómo quisiera yo que todos fueran como yo, pero no, yo sé que cada uno tiene sus propios talentos, sus propias habilidades, sus propias fortalezas, cada uno tiene sus propios miedos, sus temores, cada uno tiene sus cosas con qué lidiar y bueno, cada uno conforme a la medida de su fe, está bien, pero lo importante es que por lo menos nos movamos, ¿no? Que hagamos algo. Ok, no sé si alguien quiere agregar algo adicional o nada, está bien. Entonces, Leo, despídenos ahí en oración, mi estimado Leo. Sí, señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan bueno que nos diste, Señor, de tu palabra, Señor Jesús. Gracias por los pastores y por el liderazgo que ellos tienen con nosotros, Señor Jesús. Llénalos de sabiduría, entendimiento. Ayúdalos siempre, Señor, a ellos para que estén a cargo siempre de esta congregación, Señor Jesús. Todas las personas que están en este grupo, Señor, sus familias, cuídalos a todos, Señor Jesús. Gracias por lo que nos dices hoy, por tu palabra, Señor, por el entendimiento y por el conocimiento, Señor, que nos das. Bendito sea, Señor. Gracias por todo lo que nos das, nuestros trabajos, nuestras familias, la comida, el abrigo y el techo, Señor Jesús. Eh, gracias por todo, todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Amén.